El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La vida cristiana no se construye sobre excusas ni sobre falsa religiosidad. Dios, por medio del profeta Ezequiel, nos recuerda que cada uno es responsable delante de Él por nuestro caminar, nuestras decisiones y nuestros actos. Esta es una noticia desafiante, pero también profundamente liberadora. No estamos condenados por el pasado, sino invitados a una vida nueva. Dios llama al creyente a ser centinela, a alguien que advierte con amor, que acompaña con verdad y que vive su fe con integridad. En la lección de hoy veremos cómo la justicia de Dios no es estática, sino una dinámica que responde al corazón arrepentido y celebra cada paso hacia la rectitud. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 12, titulada La responsabilidad personal. Y el texto bíblico que vamos a estar utilizando se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 33, los versículos 7 al 16. Y el texto áureo para este día es Ezequiel capítulo 33, versículo 7, que lee de la siguiente manera. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero, explicar el rol de Ezequiel como centinela y su responsabilidad de advertir al pueblo según Ezequiel capítulo 33 versículos 7 al 9. El número 2 es analizar el principio de responsabilidad individual presentado en Ezequiel capítulo 33 versículos 10 al 16, identificando cómo la justicia o impiedad afectan el destino personal. Y número 3, identificar acciones prácticas mediante las cuales pueden ejercer su responsabilidad espiritual como centinelas en sus comunidades. Y el vocabulario para este día son los siguientes. El primero es centinela. Y un centinela es un vigilante, una persona que está observando algo. En el caso de la milicia es un soldado que está guardando el puesto que le ha sido encargado. El segundo vocabulario es impío. Y el término se refiere a la persona que está falta de religión o literalmente falta de piedad. Es la persona hostil a la fe que decide llevarle la contraria. Y el creyente fiel es un hombre piadoso y por tanto es pío. En este sentido, los términos limpio y pío son correlatos y tales como lo que es la piedad y la impiedad. Y la tercera palabra del vocabulario es pecado. Y el pecado es un estilo de vida que se aparta de lo correcto y lo justo, es decir, que falta a la que es debido. Y es una transgresión consistente de la fe, de los proyectos religiosos y de los valores cristianos. Y les invito a que me acompañen al libro de Ezequiel, capítulo 33, versículos del 7 al 16, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo derramaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino,
él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Versículo número 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebele, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se vuelva de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que peque. Cuando yo diga al justo, de cierto vivirás, pero él, confiado en su justicia, actúen con iniquidad, ninguna de sus justicias será recordada, sino que morirá por la iniquidad cometida. Y cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si él se convierte de su pecado y actúa conforme al derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda robada, devuelve lo que haya robado y camina los estatutos de la vida sin cometer iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se les recordará ninguno de los pecados que había cometido. Actuó conforme al derecho y la justicia y vivirá ciertamente. Damos gracias al Señor por su palabra leída en nuestros corazones. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos inspira y cada día nos invita a que vivamos, Señor, vidas que puedan darse al servicio tuyo. Señor, y que otros a través de nuestra vida y testimonio puedan venir a tus caminos. Te pido que te glorifiques en el día de hoy, que tu palabra siga ministrando en nuestras vidas y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, nos encontramos ante el libro de Ezequiel, el cual proclama un mensaje que confronta, pero a la misma vez sana. Y es que cada persona es responsable ante nuestro Dios por su conducta. Pero también cada persona tiene la oportunidad de comenzar de nuevo. Y en medio del exilio, que fue una época de mucha culpa, que fue una época de desorientación, que fue un tiempo de muchas acusaciones, ¿verdad? Generacionales, muchas acusaciones, vemos que Dios levanta a Ezequiel como centinela para advertir, corregir y anunciar esperanza. Y la lección de hoy que vamos a estar trabajando nos invita a cada uno de nosotros a ver la justicia de Dios no como una sentencia final, sino como una expresión del deseo profundo de Dios de que todas las personas vivan, que es lo que acabamos de leer en este texto bíblico. Y aquí entramos en este texto, un texto que nos llama a una vigilancia espiritual, si lo queremos poner de cierta manera. Pero de igual manera nos llama a la integridad personal y al arrepentimiento que transforma la historia. Y esto es un punto importante. Pero vayamos a lo que es el análisis de la Escritura. Miren, los versículos del 7 al 9, aquí estamos viendo lo que se conoce como el llamado del centinela. Es una responsabilidad que el centinela tiene de advertir. Y la imagen del centinela es central en la vocación del profeta Ezequiel. Es Dios mismo el que está estableciendo que él, o sea, el profeta, sería el vigía, el centinela. Y entonces vemos que Dios le entrega en las manos del profeta la responsabilidad de advertir al pueblo. No podemos olvidar
que esta tarea que tiene Ezequiel, miren, es una tarea solemne, es una tarea necesaria. Y si algo el texto nos enseña es que el centinela no controla la respuesta del oyente. El centinela solamente controla su fidelidad al mensaje. Ese mensaje que tiene que enviar. Entonces, el silencio en este contexto no es una neutralidad, es negligencia espiritual. Porque la tarea del centinela es avisar, advertir el peligro que viene. Pero aquellos que escuchan, ciertamente tienen que actuar y tienen que responder al aviso o a la advertencia del centinela. Ahora, si el centinela claudica en su responsabilidad, que es una responsabilidad solemne, si claudica en esta responsabilidad, ese silencio del profeta se convierte en una negligencia espiritual. Fíjense la seriedad de esto. Por eso es que vemos que el texto nos deja saber que cuando Dios declara juicio sobre el impío, vemos que el profeta está llamado a hablar. Si calla, vemos que va a cargar con la responsabilidad del daño causado. Y esta verdad, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, resuena hoy. Y algo que nosotros tenemos que entender es que la iglesia no puede callar ante el pecado. La iglesia no puede callar ante la injusticia. La iglesia no puede callar ante los caminos que conducen a la destrucción espiritual. Pero, si algo tenemos que entender, es que en medio de esa responsabilidad que Dios pone sobre nosotros de no callar, cuando hablemos, vamos a hablar con amor. Porque hablar con amor también es obedecer. Vayamos a los versículos 10 al 11. Aquí estamos viendo en estos dos versículos que Dios está rechazando ese fatalismo espiritual. Fíjense que el pueblo expresa una angustia bien profunda. ¿Y qué es lo que expresa? Miren lo que dice. Nuestros pecados nos consumen. ¿Cómo viviremos? Fíjense en la pregunta. ¿Cómo viviremos? Eso que se lee en el texto es la voz de personas que sienten que ya no hay posibilidad de restauración, que entienden que no hay esperanza para ellos, que ellos piensan que Dios no puede restaurarles. Pero fíjense la respuesta de Dios ante este fatalismo que ellos están mostrando a través de sus palabras. Y dice lo siguiente, el texto nos deja saber que Dios no desea la muerte del impío. Lo que Dios desea es la vida, de que el impío pueda vivir. Y me encanta mucho esto porque esta expresión, especialmente estos dos versículos, nos hablan acerca del corazón de Dios, que es un corazón pastoral. Es un corazón, mis amados hermanos, que extiende la posibilidad de un nuevo comienzo, a pesar que aquel que está recibiendo de él este perdón, miren, haya fallado miles y miles de veces. Me encanta esto porque hay un arrepentimiento de parte de la persona y vemos la intención de Dios de restaurarle y de perdonarle. Si algo hemos aprendido es que la justicia de Dios es misericordiosa y de igual manera es una justicia activa. Si algo Dios busca, mis amados hermanos, es convencer y restaurar y transformar a las personas. No se trata de condenar por condenar. Se trata de que cada persona pueda experimentar la misericordia de Dios.
Y por eso es que Dios busca que podamos convencernos de que nuestros caminos no son los mejores, para que así el Señor pueda ir restaurándonos poco a poco y que pueda ir transformándonos, de manera que vayamos siendo formados por Él con sus mismas manos y podamos cada uno de nosotros al final ser una vasija para la gloria y honra de nuestro Dios. Vayamos a los versículos 12 al 13. Vemos aquí que la justicia no se acumula. Es una justicia que se tiene que vivir día a día. Y el texto nos dice aquí que Dios declara que la justicia del justo no lo librará si decide pecar y que la maldad pasada no condena al impío si se arrepiente. Y este principio que vemos aquí en estos versículos rompe con cualquier confianza que tengamos en cuanto a los méritos pasados. Es que yo antes hice esto, es que en el pasado yo hacía esto, hacía lo otro, tenía esta vivencia. No, mis amados hermanos. Si algo hemos aprendido y nos enseña el texto bíblico es que la vida espiritual es dinámica, que la integridad no es un trofeo antiguo que uno guarda, ¿verdad? Quizá en una mesa sobre nuestro hogar. No. Estamos hablando que la vida espiritual tiene que tener un camino diario. No podemos seguir viviendo del pasado. No podemos seguir buscando la manera de tener esta confianza en los méritos de aquellos que hicimos. No, mis amados hermanos, es una vivencia diaria. Y por eso es que vemos que el texto nos presenta que el justo que se desvía no puede escudarse en ese historial buenísimo que quizá tuvo. Porque si algo hemos aprendido es que la fe requiere perseverancia activa. Se trata de una fe que se viva día a día, en el tiempo malo y en el tiempo bueno, en el tiempo de la crisis y en el tiempo donde hay descanso. Requerimos de vivir una fe activa, una fe que sea perseverante, para que podamos seguir siendo testimonios relevantes en este tiempo. Vayamos a los versículos 14 al 16. Si algo hemos visto a través de estos versículos es que el arrepentimiento que es auténtico, genuino, ciertamente transforma los destinos. Aquí vemos en estos versículos que Dios describe un arrepentimiento que va, miren, más allá del remordimiento. Estamos hablando que implica restaurar, implica reparar, implica devolver lo robado. Fíjense, implica actuar con justicia, pero también implica caminar conforme a la vida. Este, mis amados hermanos, es un arrepentimiento que se ve. Se trata de un arrepentimiento que toca lo dañado y que repara lo que está roto. Y entonces, si hacemos esto, viene una promesa. Miren, y es una promesa liberadora. ¿Y qué nos dice el texto? Si hacemos esto, ninguno de nuestros pecados será recordado. Fíjense que aquí la gracia de nuestro Dios no va a permitir expedientes abiertos. Estamos hablando, miren, de una limpieza profunda. Y no podemos olvidar que el pueblo está en un contexto donde se sentía bien atado y amarrado a ese pasado. Y este mensaje que Dios le está dando al pueblo, ciertamente les está dejando saber a ellos una esperanza nueva. Es una esperanza que es radical. Y lo que le está diciendo es que el futuro se decide hoy. El futuro se decide hoy, en este momento. Y jamás el futuro se va a encadenar al pasado. Y si algo tenemos que aprender, es eso. Miren, este capítulo de Ezequiel, capítulo 33, nos recuerda
que la vida cristiana se tiene que vivir con responsabilidad. Pero de igual manera, la vida cristiana se tiene que vivir con integridad y con valentía. Si algo tenemos que aprender es que nuestra vida espiritual no se puede delegar. No, la vida espiritual nuestra no se delega ni a nuestros padres, ni a nuestra madre, ni a la hermanita que más ora o el hermanito que más ora en nuestra iglesia. No, nuestra vida espiritual no se delega. Pero de igual manera tenemos que entender que no podemos, mis amados hermanos, echarnos culpas de nuestro pasado, echarnos culpas de nuestra familia o echarnos culpas de lo que pasó antes. No, es necesario que aprendamos, mis amados hermanos, a asumir nuestra historia y a tomar decisiones que afirmen la vida. Es hacernos responsables de lo nuestro. No vivas amarrado al pasado de tus antepasados, o de tu familia, o lo que pasó. No. La palabra del Señor nos exhorta hoy a asumir nuestra historia, nuestra responsabilidad y tomar decisiones que afirmen nuestra vida en el presente, pero de igual manera en el futuro. Y como centinelas, usted y yo estamos llamados a vigilar con amor, advertir con humildad y acompañar con mucha gracia. Y entender que el silencio ante el pecado también es pecado. Porque a veces pensamos que no, pero la omisión también daña. El dejar de hacer, el dejar de llamar las cosas por su nombre, causa mucho daño. Y en un mundo donde muchos prefieren no meterse en problemas, Dios nos está invitando a cada uno de nosotros como iglesia a ser luz. Una luz que muestre el camino. Una luz que muestre el camino hacia la vida. Y también hemos aprendido en este pasaje que hay consuelo, de que Dios abre puertas para ser restaurados y que nadie está encadenado a nuestros errores, nadie está condenado a repetir la historia de ayer. Y cuando devolvemos, reparamos y caminamos en justicia, vamos a experimentar cómo Dios va a borrar ese pasado y nos da un nuevo comienzo. Y hoy, esta palabra nos invita a que reflexionemos. Pero además de reflexionar, nos invita a que nos arrepintamos y que nos dejemos renovar por nuestro Dios Todopoderoso. Porque la meta del corazón de Dios siempre será la vida. Y es una vida plena, una vida restaurada y una vida abundante. ¿Qué les parece si tenemos una oración final en este momento? Señor, te damos gracias por tu vida. Y gracias, Señor, porque tú conoces todas nuestras cosas. Y eres tú, Señor, quien examinas nuestros corazones. Y te rogamos, Señor, que veas en lo más profundo de nuestro ser si hay maldad. Y te pedimos, Señor, oh Dios, que seas tú limpiándonos. Obra, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a que cada día podamos, Señor, perseverar en la fe y que tomemos, Señor, acciones correctas y decisiones que sean congruentes, Señor, a tus enseñanzas. Y por eso en este día, Señor, oramos por tu intervención en nosotros. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.